Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso con nuestra clase de geometría analítica y ahora vamos a platicar sobre los ángulos. Cuando uno tiene dos rectas, ¿cómo medimos los ángulos entre dos rectas? Para empezar, los ángulos se miden en sentido contrario de las manecillas del reloj. Entonces, si nosotros deseamos medir el ángulo que se encuentra entre L1 y L2, L1 hacia L2, empiezo en L1 y termino en L2. Si a este le denoto alfa, este sería alfa. Si yo deseara el ángulo que se encuentra de L2 a L1, debo de empezar en L2 y terminar en L1. Y si a este le llamara beta, este sería beta. Tomando eso en cuenta, podemos saber cuál es el ángulo de inclinación de cualquier recta en el plano cartesiano. Sea la recta L en el plano cartesiano. Siempre nuestros ángulos los vamos a medir desde el eje X hacia la recta L. En este caso, como estamos midiendo desde el eje X hacia la recta L y siempre los ángulos se miden en sentido contrario de las manecillas del reloj, nuestro ángulo sería este, que puedo denotar con θ. Me doy cuenta de otra cosa. También podemos tener una definición útil al respecto del ángulo, el tema de la pendiente. ¿Qué es la pendiente? La pendiente es la tangente del ángulo. Y entonces eso me hace preguntarme qué es la tangente. Y nos recordamos de otro curso que la tangente es una función trigonométrica y que las funciones trigonométricas relacionan dos lados de un triángulo rectángulo. En este caso, podemos dibujar el siguiente triángulo rectángulo. Así como lo he puesto, tenemos una hipotenusa, un cateto opuesto y un cateto adyacente. Y la definición de nuestra tangente es la siguiente. Tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Pero ¿cómo podemos calcular la pendiente de una recta la que sea? Veámoslo. Supongamos que tenemos dos puntos. P1 de algunas ciertas coordenadas, no sé, por ejemplo 2,5, y algún punto P2 de coordenadas menos 2, menos 1. ¿Qué pendiente tendrá esa recta? Primero podemos hacer un dibujo para verla. Ahí están los puntos. Ahora tracemos la recta. Me doy cuenta de lo siguiente. Voy a trazar unas líneas auxiliares. Y observo que se forma un triángulo rectángulo. Aquí donde se juntan en el punto B. ¿Cómo puedo calcular la tangente de ese triángulo rectángulo dado por las coordenadas P1, B, P2? Veamos, ¿cuánto mide este cateto? Pues obviamente es la distancia en X de P2 hacia P1. Por lo tanto, el cateto adyacente mide 4. Ahora, ¿cuánto medirá el cateto opuesto si este es el ángulo? Es la distancia en Y de P2 hacia P1, pero solo en Y. La tangente de este ángulo, que podría yo nombrar alfa, será cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y esto lo puedo simplificar. Algo igual entre algo igual es 1 y entonces la tangente es 3/2. Si además yo quisiera conocer el ángulo, basta preguntarle a la calculadora
cuánto es el ángulo cuya tangente sea 3 medios. Es decir, pregunto de la siguiente manera. Si la tangente del ángulo es 3 medios, ¿cuál es el ángulo cuya tangente sea 3 medios? ¿Puedes decirme tú en tu calculadora cuánto es? Bueno, la calculadora nos dice que son 56.3 grados. 56.3 grados. ¡Oh, genial! ¡Qué buena herramienta! Pero ¿cómo es esto posible? Me acababan de decir que el ángulo de una recta es el que se encuentra entre el eje X y la recta que he marcado aquí. Pero este ángulo es alfa, el que puse aquí abajo. ¿Será el mismo? Y en efecto lo es, ¿por qué? Aquí lo veo que se repite, debido a aquella propiedad que dice que si yo tengo dos paralelas, que son esta y esta, cortadas por una transversal, estos ángulos son iguales. ¡Oh, correcto! Yo creo que nos haría feliz hacer otro ejercicio. En esta ocasión será un ejercicio de pensar. Hagamos distintas rectas y veamos cómo son sus pendientes. Dijimos pues que la pendiente es la tangente del ángulo de la recta, que hace con el eje X. Así como lo calculamos hace rato, nos dimos cuenta que es la distancia que se recorre en Y, Y2 menos Y1, de cualquiera dos puntos que se encuentran sobre la recta, entre X2 X1. Veámoslo. Supongamos estas tres rectas. Calculemos su pendiente. En particular las he hecho cruzar por el 0,0 para que sean más sencillos los cálculos. Pero esto es válido para cualquier recta, pase o no por el punto 0,0. Veamos cómo son sus pendientes. La pendiente aquí, de nuevo, resulta de ver cuál es la diferencia en Y respecto de la diferencia en X. Diferencia en Y, 3 menos 0. Dividido entre la diferencia en X, 4 menos 0. Y entonces aquí la pendiente es de 3/4. Observemos la siguiente pendiente. Diferencia en Y, 4 menos 0. Diferencia en X, 2 menos 0. 4 medios, que eso es 2. Diferencia en Y, 3 menos 0. Entre diferencia en X, 1 menos 0. Y entonces aquí la pendiente es 3 entre 1, 3. ¿Qué observo? Veo que la pendiente, entre más grande es, hace que la recta esté más vertical. En particular, ¿cómo sería una pendiente 0? Si tuviéramos la siguiente recta, calcularíamos su pendiente. Diferencia en Y, 2 menos 2. Y su diferencia en X, 5 menos 0. Y entonces tendría 0/5, por lo tanto su pendiente sería 0. Ah, entonces me doy cuenta que pendiente 0 es no estar inclinado, es ser horizontal. Y que si yo tengo una pendiente como esta, positiva, significa que voy inclinado hacia arriba, de subida. Más aún, entre el número sea más grande, más empinado me encuentro. ¡Qué interesante! ¿Y cómo serán las pendientes negativas? Observemos cada una de estas pendientes. Aquí la pendiente sería diferencia en Y, 1 menos 0, dividido entre menos 4 menos 0. Y esto me da menos 1/4. Pendiente negativa, voy de bajada. Veamos aquí. Diferencia en Y, menos 2 menos 0. En todas estas estoy considerando el punto central. Menos 2 menos 0. Dividido entre 2 menos 0. Esto me da menos 2 entre 2 menos 1.
Y finalmente la última, pendiente, diferencia y, 5 menos 0, dividido entre menos 2 menos 0. Y esto es menos 5 medios. En efecto, observo que todas las que son pendientes que van de bajada son negativas. Y escribo eso, pendiente negativa va de bajada. Mientras que todas las que van de subida son positivas. Y la que no está inclinada es pendiente 0. Muy bien, con esto ya estamos listos para empezar a resolver una tarea.